buenas noches. Mil disculpas por no poder hablar en portugués. Quiero decir dos o tres cosas en unos 5 minutos, creo que se pueden simplemente enunciar. La primera cuestión es que estoy muy impactado por los sucesos del Brasil y quisiera simplemente señalar que sería muy bueno, muy conveniente que la información de los diversos escenarios se pueda no solamente informar al pueblo brasileño, que como tú decías está confundido. Si el pueblo brasileño está confundido, imagínate cómo estaremos los que no estamos aquí. Y lo que recibimos como información es una información totalmente distinta, tergiversada e interesada, ¿no? Se combate a la izquierda en otros lugares con Dilma, que es corrupta. Entonces es muy importante que se aclare, que se presenten las cosas y que aparezca de alguna manera en los medios de comunicación también puntos de vista diferentes. Puede ser que no salga en el Globo, pero puede salir en Internet y eso las redes se pueden ver, etc. En todo caso, me parece importante la pelea en la cual están y me parece bien. Quiero, en referencia al tema, hacerme un par de preguntas o varias preguntas, ¿no? Cuando miraba el tema de desigualdad en América Latina, me preguntaba qué cosa es lo que vamos a pensar, qué cosa es lo que vamos a evaluar, ¿no? La primera pregunta que me parece importante es, ¿cuál es el balance de la lucha por la igualdad en América Latina? Y cada país tiene que preguntarse cuáles son las tareas y cuáles son las banderas que levantó y cómo van, en qué perspectiva están, ¿no? Y eso significa hacernos la pregunta de cómo hemos combatido la desigualdad. ¿Qué reformas hemos hecho desde el Estado, los que estuvieron en el Estado, y desde abajo, los que no estuvimos en el Estado? ¿Qué cosa es lo que hemos planteado como elementos centrales para combatir la desigualdad? Finalmente, es importante responder a la pregunta, ¿en estos años se puede decir que la gente vive mejor? ¿Se puede decir que la gente tiene una vida más digna? Y ustedes saben que eso dependerá de cada país, eso dependerá de cada situación, pero podemos decir sí y no a la vez. Pero eso es una cosa que tenemos que responder, porque es una responsabilidad tanto para la gente de ciencias sociales como para la gente que tiene responsabilidades políticas. El punto nodal en términos de desigualdad es el tema de la pobreza, en una región de pobres como es América Latina. ¿Cuánta pobreza tenemos? ¿Cómo la hemos revertido? ¿Qué eficacia tienen los programas para el combate de la pobreza? ¿La podemos erradicar? ¿No la hemos erradicado? Otro de los temas centrales es el tema del conflicto social, las estructuras de clase que se expresan en el estatus social, en el prestigio social. ¿Se ha modificado el prestigio social? ¿Los que pertenecen a las clases subalternas se sienten empoderados, para utilizar esa palabra? En términos de género, ya Alba ha señalado un montón de cosas, pero la pregunta es muy sencilla. ¿La mujer tiene las mismas condiciones que el varón? ¿Sí o no? ¿Y en qué estado está esa cuestión? En términos de la cuestión étnica y de la cuestión cultural, los pobres son principalmente indígenas, son principalmente negros, son principalmente mestizos. ¿Eso se ha revertido? ¿Eso ha cambiado? ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel de esa batalla estamos? ¿O vamos a tener que aceptar lo que decía Quijano, de que estados y naciones construidas sobre la base de indios, de mestizos y de indígenas no tienen futuro? Bueno, él no lo decía, él combatía eso, ¿no? Además de mi colega. O sea. Y finalmente, ¿cómo estamos tratando nuestro espacio territorial? Porque ese es uno de los temas que entra como un tema que
que corta, el tema de la justicia ambiental, el tema del cambio climático. ¿Dónde viven los ricos? ¿Dónde viven los pobres? ¿Quiénes detentan los servicios de territorio, de parques, de bosques, de cultura, de arte? Este es un tema crucial. ¿Qué hemos hecho en las ciudades? ¿Las ciudades expresan desigualdad o expresan una nueva igualdad, una nueva comunidad política? Nuestras ciudades expresan una desigualdad brutal. Entonces tenemos que pensar esto, porque el eje central de la pelea, en términos políticos, en Brasil, en Argentina, en el Perú, en Venezuela o en El Salvador o en México, es cuánto las fuerzas progresistas de izquierda, como las llamen, son capaces de mejorar las condiciones de vida del pueblo y darle esperanza y darle vida a futuro. Si no, es simplemente rollo político, es intereses de los grupos que podemos ser de izquierda y que tenemos intereses también, y ahí podemos fracasar. El problema es evaluar eso, y sobre esa base hay que recomponer lo que tenemos. En un momento de crisis, ¿por qué hoy vamos a luchar por Lula? ¿Por qué vamos a luchar por que las fuerzas progresistas en Argentina se mantengan? Ahorita acabo. Simplemente porque representaron esperanzas y posibilidades al pueblo. Porque también, como decía, nos convencieron de que era posible un Brasil nuevo, porque nos convencieron de que era posible que hubiera un nuevo Perú, porque nos convencieron de que era posible justicia social y que todos los seres humanos podíamos ser iguales. Ese es el objetivo, y esa es por lo menos la manera como yo entiendo este tema ahora. Muchas gracias.